Comenzamos nuestro segundo y último bloque aquí por CN23 en este nuevo horario de las 22:30. Nos queda todavía media hora para compartir con ustedes en nuestra charla política de cierre de la semana, muy especial además porque es la semana de las PASO. Pero otros temas fueron ganando su lugarcito en la agenda. En un rato hablaremos de quizá el tema más importante junto con la escena política después de las PASO, es las inundaciones. Pero hay un tema que ganó cierta agenda económica y yo creo que sabemos tan poco y corremos mucho riesgo de hablar demasiado simplificadamente, y tiene que ver con la devaluación de la moneda china. El yuan de repente pareció ser el lugar donde todos nuestros ahorros tienen que ir y estamos muy preocupados por ese asunto, no lo sé. Pero sí tengo bien arraigada la idea de que ahí se están jugando cosas muy importantes a nivel geopolítico y las decisiones que toma Estados Unidos con su propia moneda. ¿Quién rompe el hielo sobre el tema? No hay problema. Está claro que las monedas y el valor de las monedas de las economías grandes son determinantes para lo que pasa en la economía global. Lo primero que habría que decir es que el yuan tuvo todo un proceso importantísimo de apreciación de la moneda, que es en el que ahora hay una pequeña curva hacia abajo que lo sigue dejando en un valor históricamente alto. Ese es un dato que nadie dice o que poco se fuerte, dice. Digamos, como moneda fuerte. Claro, como moneda fuerte, se ha apreciado notablemente. Creo que se ha devaluado el euro frente al dólar muchísimo más desde el 2013 para acá que esta corrección del tipo de cambio que tiene la moneda china. Sin embargo, de lo del euro no se dice demasiado, porque también acá entra a jugar la política. En la Argentina está además exacerbado por esta historia de que nosotros tenemos el famoso swap en yuanes, y entonces rápidamente salieron a decir no sirve para nada, que la reserva que nos dañaba. Claro, pero o son muy ignorantes o son muy malintencionados, porque la partida doble es una esencia de la contabilidad. Si estos yuanes valen menos dólares, cuando le paguemos le vamos a pagar con estos yuanes, porque el swap es devolver la moneda que nos dieron. Por lo tanto, como bien dijo el presidente del Banco Central, el efecto patrimonial de esto para Argentina es cero. Es cero. Puede ser que en el rubro de balance, donde está total de reservas, aparezca una cantidad menor, porque al hacer la conversión a dólares es menor. Pero del otro lado del balance, donde aparece lo que debes, está reducido en la misma proporción. Además, nada es igual, porque los bancos en China, la gran mayoría son estatales, no es como en Estados Unidos o como acá. Por lo tanto, toda la interpretación de los fenómenos económicos y financieros de China deben verse desde otro lugar, que habitualmente no se explican, no se fundamentan para verlo en toda su complejidad. Pero yo creo que lo central es que hay una gran exageración sobre todo esto. Lo que uno podría decir además que es evidente que desde Bretton Woods solo el dólar era noticia cuando se revaluaba o se devaluaba. Explícame un poquito, ¿no es cierto? ¿A qué te referís? Claro, desde aquel episodio posterior a la Segunda Guerra, que la moneda convertible dejó de ser el oro, o sea, el valor principal universal era el oro, y Estados Unidos, como poder hegemónico mundial, entendiendo por hegemonía la económica, la militar, la cultural, definió que era el dólar desde entonces. Y nosotros vivimos, no sé si nacimos... Pero con un detalle, que Bretton Woods exigía que Estados Unidos tenga en Fort Knox la cantidad de dólares en el de oro, central, donde está el depósito de plata. De oro, equivalente a la cantidad de dólares. Hasta que vino Don Nixon y dijo, se terminó el tema del oro. Ahí sí es aplicable la famosa palabra maquinita, pero lo que quería terminar de decir, que ya no es solo noticia lo que pasa con el dólar, que lo manejan desde Estados Unidos, sino que también es una noticia internacional importante lo que pasa con el yuan, lo que pasa en la bolsa de Shanghái,
que en realidad expresa que ahí hay otro gran potencia mundial. Bueno, aclarado todo este tema, porque yo me imaginaba que pronto... No sé si aclarado. No sé si Bueno, aclarado, pero quiero Y decir, hay que ver a eliminados- cuánto se va a cotizar el Yuan Blue, que ese es otro O sea, tema que lo dejamos para la digo, próxima. eliminados algunos miedos y algunas cosas que corrieron, porque yo ya veía que en las pantallas iban a poner el dólar ilegal y el yuan y el riesgo país todo junto en cualquier momento. Lo que sí quiero preguntarle, y la línea que nos dé y que tengamos, es por qué China toma esta decisión, y quiero vincularlo con otra cosa que escucho mucho por allí, es que Estados Unidos exporta su crisis y que dentro de poco va modificando las tasas a llamar a todos los dólares, y que eso pondría en compromiso a algunas economías. ¿A qué se refieren con eso? ¿Y qué rol tiene esto que ha hecho China? China ha hecho un gran esfuerzo por redireccionar su crecimiento económico hacia el mercado interno, tratando de incorporar a los beneficios de ese crecimiento a un número creciente de ciudadanos chinos. Estamos hablando de un país que tiene 1.500 millones de habitantes, dicen, más o Y un menos. desarrollo industrial impresionante. Claro, pero donde todavía sigue habiendo grandes sectores que están fuera del consumo, con dificultades de problemas de vivienda, etcétera, que en esa magnitud es notable lo que se hizo, pero también es importante lo que falta hacer. Esa reorientación ha generado alguna suba de los costos internos, porque mucho del fenómeno de la exportación china está basada en bajos salarios medidos en moneda dólar, y eso, frente a la revaluación del dólar y a todos los fenómenos que se dan, le ha creado una baja a China de las exportaciones. Creo que lo que está buscando es volver a recuperar ese nivel que venía manteniendo de exportaciones, que son las que le permiten, a su vez, comprar lo que necesita comprar para sustentar el proceso de crecimiento interno. Mayor competitividad de sus productos. No es de caprichoso que les pregunto esto, pero siempre tengo muy presente cuando la Presidenta de la Nación salió al mundo a dar conferencias de distintos temas, siempre hace hincapié en lo poco que se habla en nuestra prensa local de política exterior y qué es lo que pasa geopolíticamente para saber dónde se insertan nuestros propios desarrollos. Pero quedémonos en el mundo, en lo financiero y también en las soberanías. Hubo declaraciones de un comité asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que explicó el impacto que tienen los fondos buitre sobre las políticas sociales de países como la Argentina. Creo que mejor que si lo hubiera hecho cualquiera de nosotros. Sin duda. Y no es Kunkel el que lo está diciendo, digamos, ¿no? ¿Qué importancia le dan a esto? Yo creo que es muy importante, forma parte de la persistencia y de la inteligencia de la política exterior de la Argentina. Uno podría decir, esto no tiene efectos inmediatos para reducir el impacto de la acción nefasta de los fondos buitres sobre el mundo, pero va sentando precedentes. Es como las resoluciones de las Naciones Unidas, mayoritariamente en relación con las Malvinas. No quiere decir que el año que viene o la semana próxima las Malvinas van a volver al patrimonio territorial de la República Argentina, pero es un proceso de instalación, de ampliar el número de aliados en el mundo, de persistir en una política que más tarde o más temprano tiene que rendir fruto. Y esto en particular, además, demuestra hacia afuera y hacia adentro la justeza del posicionamiento de la Argentina en cuanto a la denuncia del papel nefasto de los fondos buitre. Para mí está todo dicho, Porque se viene diciendo. Porque se viene diciendo se consolida. reiteradas. No, lo que Edgardo acaba de lo decir dijo bien, Edgardo, se va los- consolidando lo nuestro, sí. El mundo, como suele decirse, cada vez más reconoce el papel que ha jugado la Argentina en estos los fondos buitres, muy por el contrario que de lo que dijo Macri el primer día, que había que ir y sentarse con Griesa. Pero que un comité de derechos humanos empiece a ver las renegociaciones Seguro. de deuda como impacto efectivamente sobre la calidad de vida de la gente. Juntalo con el discurso del Papa en Santa Cruz de la Sierra, cuando dice este sistema No da para mata, más. esto no da para más. Es eso. ¿No? Y cuando el plenario de las Naciones Unidas votó 130 y pico a favor de la Argentina, precisamente en este tema de regular, de cambiar Del proyecto que presentó Argentina. Del proyecto que presentó Argentina, los efectos de que haya una regulación internacional, o sea que la Argentina fue vanguardia. Stiglitz acaba de reconocer que Argentina está jugando un gran papel. Nos metemos en la foto de la semana, una de las secciones de nuestro programa, y tiene que ver efectivamente con las inundaciones.
7 días seguidos de lluvia y situaciones que efectivamente han generado esto que puede tener alguna explicación en el fenómeno meteorológico, pero también desnuda otra enorme cantidad de cosas. Quiero que pasemos rápido una situación que tuvo también mucho relieve en la semana, a modo de pregunta. ¿Qué es más grave? ¿La demagogia política de Macri o que Scioli, confiado en su estructura de gobierno, decida atender una agenda internacional? Lo que pasa es que, si yo no recuerdo mal cronológicamente, Scioli establece la agenda internacional, que yo creo que es importante para la Argentina, que alguien que siente que va a ser presidente de la nación recorra países importantes del mundo a los efectos de sostener una política internacional de fuerte vinculación para que vengan inversiones a la Argentina. En todo caso, queda abierta una discusión qué tipo de inversiones y para infraestructura, en fin. Pero desde ese punto de vista no creo que sea criticable. Que ¿sabes cuál es ahora, la sensación? luego viene este desastre y el hombre corrige y se vuelve. Pero ¿sabes cuál es la sensación, Juan Carlos? Que si hubiera estado, lo criticaban porque estaba y hacía demagogia. Claro. Y si no está, porque no está. Por eso, yo lo reduzco. ¿Pero vos te acordás cuando fue la inundación de la Ciudad de Buenos Aires? Claro que sí. Estaban Macri, Larreta, Vidal, todos afuera, sí. Todos afuera, Sí, no. de vacaciones. De vacaciones, En cambio, todo. este hombre estaba Claro. haciendo política. ¿Vos te acordás cómo lo taparon? Dijeron, ¿qué? No podemos tomarnos vacaciones, ¿qué problema hay? Claro, Que si- que además hay esto- otra gente que se ocupa porque las tareas están tomadas por otros. Es decir, hay una doble medida. Esto es como la manera en que se interpreta el resultado de Santa Cruz y el resultado de la provincia de Buenos Claro. Aires. Si sumás o no sumás. Si sumás o no sumás, pero te lo dicen uno acá atrás de otro con una desfachatez que es alarmante. Acá pasa lo mismo. Mirá, hubiera sido mejor, vista la circunstancia, que no se hubiera ido, pero no hubiera cambiado nada porque no se hubiera ido. Esto es lo que creo que hay Y que tener pensemos, claro. Quiero es muy ser común en coherente. el mundo, Pablo. Sí. Cada tanto vemos permanentemente que los presidentes de la nación de todos los países están en un viaje al exterior, ocurre un episodio en su país y se vuelven. Pero quiero ser coherente con lo que pienso y lo que pensaba en aquel momento también de la Ciudad de Buenos Aires. Si la estructura de gobierno funciona, si efectivamente todas las dependencias están en orden, porque por ahí te puede pasar otra cosa, que el tipo está con las botas puestas en medio del agua, pero todo tu armado de gobierno es un desastre. Así es. Sí, pero ahí Eso sí sería mucho peor. es cierto que hay un problema humanitario, de solidaridad y de simbolismo de un jefe político, y que ante un drama social grande que vive su pueblo, Escuchame. estar con cercanía del dolor. Sí, pero aprovechando tiene un esa valor. situación, vamos a salir hacer- a decir que te pones a disposición, No. eso es de una Eso bajeza. es Sí, una bajeza. claro. Déjame primero hacer un homenaje. Sí. Con Juan Carlos estábamos en La Habana en un momento de uno de esos grandes tornados. Sí. Un tornado que En hizo... la que época de huracanes. De huracanes que tuvimos que postergar, no pudimos viajar y no podíamos salir del hotel. ¿Vos sabés lo que hizo Fidel Castro? Fidel Castro se fue al comando de emergencia y por la cadena, por televisión, Empezó a dirigir empezó todo. a dirigir y a dar las instrucciones de lo que va a hacer. Seguramente no hacía falta desde el punto de vista eso, concreto, pero el valor simbólico Claro, de que claro. el líder se ponga a la Claro. cabeza, vale. Ahora, la demagogia infernal de Vidal con los zapatitos chapaleando en el agua es de una bajeza. Cimentándose sobre la ausencia. Es de una pero- bajeza que no tiene. Y la oferta del gobierno. El gobierno de la ciudad puede ser solidario con la provincia, de estado a estado. Lo que no puede hacer es lo que hizo, ofrecerle ayuda a los ciudadanos, que nosotros los vamos a ayudar. Es de una bajeza y es de tomarnos por tontos de una manera pero espectacular. En el Y medio eso de yo esta- creo que es parte sí. de la esmerilización que le quieren hacer también a Scioli. Sí, claro. En el medio de esta tragedia, charlábamos también en la radio en la semana, que apareció en la agenda de discusión sobre el tema inundaciones, al margen de estas bajezas, las razones estructurales, es decir, hay quienes plantearon los canales clandestinos de cierto sector Hoy agropecuario. están los diarios, en la zona de Luján hay 130 canales Sí. clandestinos. Sorprendentemente La Nación sacó una nota haciendo hincapié. Uno cree que su 130 en lector- una sola zonita donde eso genera. Después está el tema de los barrios cerrados. Y el desarrollo inmobiliario. Claro. Claro. ¿Vos te acordás
cuando acá en la capital se produjo el problema en Saavedra, que se inundó todo el barrio, que era el DOT, la construcción del DOT, que cortó el flujo. De eso nadie se acuerda. Claro. Entonces, otra vez, este sistema mata. Sí. Está en peligro la tierra, la madre tierra, la posibilidad de la supervivencia humana. Esto es una muestra de eso. Así es. Se puede frente a eso actuar con más o menos eficiencia, pero el tema de fondo es la desregulación que genera todos estos tipos de problemas y que es la responsable del cambio climático. Cuando vos decís este sistema mata, te referís a si las decisiones las toma el mercado, concretamente. Lógico. Son las decisiones del capitalismo. El mercado es el mercado hegemonizado por las grandes corporaciones mundiales, acá y en casi todo el mundo. Ahí hay que y eso lo único que importa central, es la maximización de la ganancia, no respetar la vida humana y la vida del planeta. Y entonces estamos en esta situación que dice Carlos, efectivamente. Cuando Macri habla de su simpatía por el liberalismo, es privilegiar la libertad para acceder a la propiedad privada, que es lo más sagrado que hay. Y en este caso es el manejo del mercado de la tierra, mal manejo, y después la naturaleza se cobra las consecuencias. Y otro tema que me gustaría traer a la mesa sobre esta cuestión. El gobierno nacional y también el provincial salen a responder inmediatamente con exención de impuestos, pero también en algunos casos duplicando y triplicando determinado tipo de política social. Sí. Digo, qué importante que estén institucionalizadas estas políticas y que sirvan de canal rápido que se actuó. Sí, y que llegue rápido, porque cuando se decía que la asignación universal por hijo se iba por la canaleta del juego y de la droga, se apostaba por la debilidad de estas políticas sociales, pero hoy hacen que en el bolsillo estas familias tengan rápido un recurso. ¿Viste el esfuerzo que tuvo que hacer el gobierno para que la sociedad se entere de esa resolución? Fue una conferencia de prensa de Bocio y Kicillof, donde se hicieron estos anuncios. Lo ningunearon absolutamente. Sí. Lo escondieron el tema. Y está lo que decís vos. Ya existen maduros los mecanismos técnicos para llegar en 24 o 48 horas a miles y miles de ciudadanos que están sufriendo. No es la primera vez. Eso está muy maduro desde el punto de vista técnico que a través del Estado Nacional. Ya es un logro que tiene la Argentina en ese sentido para, entre otras cosas, atender estas catástrofes. Igual, ¿no? Yo digo porque si no uno es parcial. Yo creo que faltan obras. Hay que decirlo, no se han hecho todas las cosas que habría que haber hecho. Lo que sucede que es otra vez lo que se hizo bien y lo que falta. Si te agarrás de lo que falta, y sobre todo en un momento de un pico como y haces acción demagógica sobre la sociedad, estás jugando sucio. Porque cuando se ven los datos, ha habido enormes inversiones, se han hecho un montón de cosas, que son las mismas que el jefe de gobierno de la ciudad explica cuando se produce un problema en la ciudad. Claro. Dice, no, pero ya hicimos el canal hicimos el otro. Sin embargo, no alcanza. Además, no alcanza porque la naturaleza se ha puesto más indócil por todo este tema del cambio climático. Entonces pasan fenómenos como este. Yo escuché el otro día que lo que llovió es récord de los últimos 100 años de lluvias en el mes de agosto, en pocos días. Y a eso se le junta que coincide con una sudestada y realmente es un problema crítico que excede seguramente todos los fenómenos. Yo he visto inundaciones en Estados Unidos, muchachos. En el sur. Sí, en Estados Unidos. No, pero en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Que veía que el agua pasaba y se llevaba todos los autos. Y en Londres, y los autos flotaban. Que decían que iba a desaparecer la ciudad de Londres. Sí, pero más allá de eso, si efectivamente hoy manda el mercado y todas las condiciones ya explicamos, siguen vigentes, más allá de que sigan viniendo estos fenómenos, cambiemos esa lógica, ¿no? Seguro. Sí, por supuesto. Para cerrar el tema, que no se cierra porque lo cerremos nosotros aquí en el programa, ¿cómo hacemos para que estas cuestiones que son estructurales no salgan de nuestra agenda en el momento que baje el agua y las familias vuelven? Porque estamos rehenes un poco, ¿no? Argentina tiene un plan de desarrollo 2020, yo no sé cuáles obras están incluidas o no. Hay viejas cuestiones que están planteadas. La provincia de Buenos Aires tiene algunos problemas estructurales crónicos, que es una gran llanura, y tiene por lo tanto la falta de declive, es un problema muy serio respecto al desagote, y por eso con gran facilidad se producen las anegaciones.
a Meguino ya está el famoso tema de los canales y de la generación de los reservorios de agua, porque en realidad si se pudiera hacer, si hicieran las inversiones que hay que hacer, ese agua hay que impedir que se vaya al mar y se convierta en agua salada. Ese agua dulce habría que conservarla para riego, habría que conservarla para convertir en fértiles zonas que no son fértiles. Esto es lo que se podría hacer. Todo ese agua que fluye y que se va, cuando se hace ahora las represas estas nuevas que están planteando la Kirchner y la Zepernik, no es solo la generación de electricidad, es la cantidad de agua que va a dejar de fluir hacia el océano y que va a poder ser utilizada para convertir todo el contorno de esa represa en una zona fértil, rica. Y después está el tema de la sojización, que es un problema mundial, pero que la Argentina es uno de los grandes productores de soja del mundo y eso agudiza la situación de la tierra, ya que la impermeabiliza y entonces altera un principio natural que es que el agua tiene que ser absorbida por la tierra. Así que, en definitiva, hay decisiones políticas muy importantes que tomar. Cerramos aquí el tema e insisto que no se cierra porque nosotros dejemos de charlarlo en el programa. Me gustaría saber qué piensan, estamos hablando recién de Fidel Castro, de Cuba, un poco en función de alguna anécdota. John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, un hombre que siempre está en la primera línea cada vez que Estados Unidos despliega todo su potencial militar en distintas poblaciones del mundo. Estuvo en las últimas horas en la apertura de la embajada de Estados Unidos en Cuba, la contraparte de lo que ya había ocurrido semanas atrás en los Estados Unidos, citando a José Martí. Sí. ¿Cuántos puntos ganados en la batalla cultural implica esto o no? Yo me quedaría con la frase de Cristina en la última cumbre de las Américas. ¿Te acordás que dijo Cuba está en este lugar nuevamente, no porque Raúl Castro le dio la mano a alguien, sino por la coherencia que han tenido a lo largo de todos estos años, por el sentido heroico del pueblo cubano, que se bancó todo y que con la dignidad de todo lo que se tuvo que bancar, llega a esta situación, que en chiste, como dijo Fidel, se iba a resolver el día que haya un presidente negro en Estados Unidos y un papa latinoamericano. Increíble. Todo eso tiene mucho que ver como simbolismo con Fidel, porque Fidel a lo largo de estos 50, 60 años no solo estuvo en el lugar que decía Carlos en oportunidad de ese huracán, también en Playa Girón estaba en la playa combatiendo con su ejército frente al ataque, o sea que hay una escuela, una actitud política revolucionaria que lleva a que un pueblo entero tenga una gran dignidad. Esto es un triunfo lo que acaba de ocurrir del pueblo cubano, resta muchísimo porque queda el bloqueo y Guantánamo, que es una base en su propio territorio. Que los yanquis no lo tienen es un gran triunfo. Es un gran triunfo y el comandante Fidel Castro, que cumplió 89 años, desde acá le mandamos un feliz cumpleaños, les recordó a los yanquis... nuestro programa todos los viernes, no se lo pierde nunca. No se lo pierde nunca y les recordó que le deben a Cuba 100.000 millones de dólares por las consecuencias de tantos años de bloqueo. Así que, bueno, no debe ser casual la foto que en esa misma jornada circuló de Fidel, no con Kerry, sino con Maduro y con Evo Morales. Sí, lo fueron a sorprender a Evo Morales. Fueron a cantar el cumpleaños feliz. Al hotel a cantar del cumpleaños. Sí, está claro que Cuba y el propio Fidel en América Latina juegan un gran papel. Claro, ¿no? pero la aparición de Fidel, la aparición pública de Fidel siempre da que hablar. No aparece con Kerry allí, aparece. Claro. Dicho sea de paso, Brasil está bastante complicada la situación política, lo hablábamos la semana pasada. También Ecuador hay manifestaciones. Sí. En Brasil está complicada la situación política y un detalle al que hay que prestarle atención, lo dejamos dicho hoy para verlo en otras. El presidente del Senado, que salió a darle apoyo a Dilma y a decir que no va a haber juicio político, presentó un programa de 23 puntos, entre los cuales uno de ellos es que Brasil se abra del Mercosur y que negocie bilateralmente con Estados Unidos y Europa. Es la primera vez que hay un acto de tamaña por eso temeridad política, es muy peligroso. Eso, ¿no? Sí. Con todo es muy lo que peligroso. No te hago el impeachment, pero 23 puntos y como frutilla del postre, chau Mercosur.
Prometemos a nuestra audiencia que nos ocupamos de este tema en los próximos programas. De acuerdo. Hasta aquí llegamos, muchachos. Cerramos la charla de hoy. Esto ha sido Con Ideas Propias por CN23. Buen fin de semana largo. Que la pasen bien, ¿eh? Gracias. Chao. Lo mismo para ustedes. Chau, que estén bien.